Bueno, tal vez en su intento por de alguna manera salvar la situación después de este último asunto del Senado, de la mesa directiva y de todo este rollo que se armó entre los morenos de Morena y los morenos de Morena, es decir, morenos contra morenas, morenos contra morenos, y la verdad es que eh, es lastimoso, es penoso, es que el presidente inclusive tuvo que corregirles la plana, como en los viejos tiempos del PRI, como muchas veces. La verdad es que es lastimoso algunos de estos personajes y que llevan años y años y años formando parte del erario, formando parte de... y que no están, a lo mejor, ya cuando son oposición son enfáticos, son duros, son enérgicos, son muy potentes, pero cuando son gobierno, pues a lo mejor no están acostumbrados. Y este personaje, Martí Batres, vuelve otra vez a la escena, pero ahora con una propuesta que muchos comprarían. Y pues yo creo que vale la pena que le entres a la polémica. Más o menos pluris. Soy Leonardo Schwebel aquí. Y bueno, este tema de los plurinominales cualquiera lo compra. Si yo te digo, ¿habría menos plurinominales? Pues la primera respuesta es sí. ¿Habría menos diputados plurinominales? La respuesta sería sí. ¿Y habría menos senadores plurinominales? La respuesta sería sí. Mi respuesta también es sí, pero habría que tomar en cuenta lo que hay detrás de todo este asunto. Por lo pronto, Martí Batres, que pues ha tenido, pues ahora sí que días muy aciagos, pues tratándola de salvar, presentó una iniciativa para eliminar senadores plurinominales. Este hombre anunció que presentará una iniciativa para eliminar a los senadores del 2024. En conferencia de prensa, este hombre dijo que propondrá reformar los artículos 56 y 63 de la Constitución para reducir a los integrantes de la Cámara Alta de 128 a 96, con la desaparición de 32 senadurías bajo el principio de representación proporcional. La repercusión de cada senador en el presupuesto impacta diversos rubros de servicio, materiales, servicios generales, asesoría. Este impacto todavía es mayor porque es de aproximadamente 130 millones de pesos por año por la existencia de 32 senadores de representación proporcional. Se mantendrá el esquema de senador de minoría que daría lugar a la representación de oposición. Eso varía de acuerdo a las entidades federativas, pero estamos planteando que se mantengan a los dos senadores de mayoría y la senaduría de minoría, es decir, la segunda fuerza política de cada entidad sería representada. Este expresidente ya dijo que además del argumento presupuestal, la representación proporcional choca con la naturaleza del Senado, ya que los senadores plurinominales no representan ninguna entidad federativa como ocurre en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la representación del pueblo mexicano en su conjunto, pero el Senado es la representación de los Estados Unidos mexicanos, o sea, del Estado, a través de sus entidades federativas. Recalcó en esta exposición y ahí está más o menos el argumento relacionado con esto. Ahorita en estos momentos serían prácticamente 4 por entidad federativa, me refiero a los senadores, y pues con esta propuesta la idea es que sean solamente 3 en lugar de 4. Esta parte es importante señalarla, diría que se mantendría el esquema de senador de minoría que daría lugar a la representación de la oposición, que es un poco como el sentido de todo esto, y más allá de que lo compremos o no compremos, o que nos parezca o no nos parezca, o que le entendamos o que no le entendamos, es importante señalar, más allá del número, que sí es importante,
hay 128 senadores. Representan, digamos en números redondos, a 4 por entidad federativa. Son 32, 64, 128. Dos de esos cuatro senadores por entidad federativa ganan porque tú los escogiste, porque tú votaste por ellos. Yo quiero que sea este y quiero que sea este. Okay. Hay uno que queda en segundo lugar y hay uno que, junto con su fórmula, pues que quedaría en este sitio como una especie de segundo lugar del segundo lugar. ¿Es un exceso? Sí, es un exceso. ¿Es un exceso en términos reales? Sí. El problema que sí tiene que ver con el número es de estos senadores, de estos 4 por entidad federativa, ¿cuántos? Primera pregunta, ¿a cuántos conoces de esos 4? O sea, hay 4 por entidad federativa. De esos 4, ¿cuáles conoces? Yo supongo que conoces a 2, la fórmula ganadora y la fórmula perdedora 1 y la fórmula perdedora 2. Me imagino que por lo menos conoces a los 2 que ganan, a los 2 de nombre, a los 2 porque tuviste que votar por ellos. En las elecciones te pusieron una boleta y dijiste senadores. A lo mejor no te guiaste por el nombre, sino que te guiaste por el partido. El nombre en última instancia era lo de menos. A lo mejor ni siquiera alcanzaban ese título de conocerlos, pero sí te fuiste con la idea del partido para, pues, según el partido que tú elijas, ¿no? Según lo que tú consideres adecuado. La teoría de que haya un senador de oposición no es mala idea si lo tomamos en cuenta en la democracia plural que deberíamos de tener. Es decir, hay 2 ganadores y hay un segundo lugar que entra, que vendría siendo el tercer diputado. Este tercer senador. O sea, hay 2 senadores que ganan la fórmula ganadora y hay un tercero, que es este, que de alguna manera perdió en las elecciones, no alcanzó a ganar, pero que puede entrar como de oposición. El origen de los plurinominales, o el origen de todo este asunto, justamente viene para darle certeza al sistema político y que la oposición tenga un lugar. La idea no es mala, el precepto no es malo y la fórmula no es mala, porque aunque sean plurinominales, no están escogidos al azar, están escogidos según la votación que tú y yo votamos. Es decir, tú le das el triunfo a 2, pero los otros 2 entran por una fórmula que nace por tu votación y por mi votación. O sea, no nada más porque sí. Parece que no, o nos dan la idea que no, pero sí votamos por el número de plurinominales. El problema, insisto, no es que sean 4, o no es que sean 2, o no es que sean 3. Quizás el número ideal es que sean 2, y los 2 que ganen, y punto. O si le quieres dar un juego a la oposición, pues uno que gana y el segundo lugar, lo cual, pues, pero yo creo que más de 2 es un exceso. Pero el problema no es que sean 32, uno por cada entidad, o 64, 2 por cada entidad, o 128, 4 por cada entidad, sino que en realidad, ¿cuántos de esos trabajan? ¿Cuántos de esos tienen propuestas? ¿Cuántos de esos tienen un poder
dentro del poder. Es decir, que tienen algo que los haga formar parte de este selecto grupo que se llama ser Senado de la República, porque debería de ser un selecto público, un selecto miembro. El Senado está un poquito más encima, un poquito más arriba, políticamente hablando, que los diputados. Porque los diputados son la representación de los distintos grupos sociales. O sea, debe de haber una representación de hombres, una representación de mujeres, de estudiantes, de obreros, de campesinos, de gente acá, gente allá, gente acullá, etcétera, etcétera, para conformar los 500 diputados. Pero en el caso de los diputados, vuelvo otra vez a la misma pregunta. ¿Cuántos diputados que representan a tu distrito, que representan parte de tu municipio, parte de tu estado, conoces? Juegan. Segundo punto, ¿cuántos de esos senadores o diputados se ponen en contacto contigo como entidad y deciden como entidad, pues cuál es el motivo por el que consideran adecuado tal cambio o tal no cambio? Vamos a pensar en una idea relacionada, no sé, con la seguridad, que es algo que le compete al Senado. ¿Se debe o no se debe de reformar la política de seguridad? Como lo quieras ver, a través de una propuesta. ¿En qué momento el pueblo informado participa con el senador para decirle cuál es la postura? La postura obviamente no va a ser unánime, pero sí una postura que represente al Senado y represente al Estado, porque pues no es lo mismo representar a este Estado que representar a este Estado, por número de habitantes, por tipo de habitantes, por crecimiento económico, por infraestructura. Pues no es lo mismo lo que piensa este que lo que piensa este, por obvias razones. Bueno, pues ahí está el tema. En términos reales, el problema, yo lo pongo así, no es el número, es lo inútiles que son, aunque sean 32 o 64 o 128.